nombre es Eneko, soy vegano hace más de una década. Finales de los años 90, casualidades de la vida, pues caí en Londres caí en una casa donde conviví con una serie de personas que eran vegetarianas durante meses y bueno, me dieron sus motivos. Pois eu chamo Matías, teño agora 23 anos e levo 2 como vegano, máis exactamente antiespecista. Se o verde poñer un motivo sería que son anticapitalista. Me llamo Lidia Trecu, soy vegana desde hace 12 años y bueno, me hice vegana porque bueno, un buen día ya tenía yo una sensibilidad especial hacia los animales, pero un día pues descubrí qué es lo que había detrás de un filete o detrás de un huevo, entonces decidí hacerme vegana. La cuestión fue que yo vi un documental de la 2 que era bastante, bueno, hoy en día lo veo y me parece que era bastante malo el documental, o que no profundizaba mucho en el tema y un poquito sesgado. Y me acuerdo que vi el documental que hablaba sobre experimentación animal, sobre granjas y tal. Y bueno, justo de ahí a un mes o así, mi madre me trajo un folleto bueno, del tema ese. Entonces me fui a una reunión y me acuerdo que ese día dejé un pollo en el horno y al volver pues no fui capaz de comérmelo. Entonces ya dije, bueno, pues se acabó, no como carne. Dije, va, los peces no, porque, bueno, realmente los peces viven en el mar, entonces, bueno, están libres y me quería autoengañar, ¿no? Realmente no es lo mismo. Y entonces fue cuando llegó las Navidades y dije, no, esto es una incoherencia, esto es súper, no tiene sentido. Entonces dejé entonces el marisco, el pescado, todo eso. Y luego vino pues los huevos y los lácteos. Recuerdo que cayó en mis manos un folleto de Compassion in World Farming que salían vacas con mastitis. La mastitis es una enfermedad que les ocurre a las vacas que están explotadas en lugares donde se las explota para la obtención de leche o de lácteos. La mastitis es una enfermedad que les provoca una inflamación muy grande en las ubres, ¿no? Y bueno, leyendo el folleto me di cuenta de todo el sufrimiento, ¿no? Y de todo lo que tienen que padecer, ¿no? Todos estos animales en esos lugares que llamamos granjas, criaderos, laboratorios, etcétera, ¿no? Entonces entendí que el veganismo era un paso intermedio, ¿no? Y que el veganismo era el mínimo que yo tenía que dar, ¿no? Para una convivencia respetuosa, ¿no? Con los animales. Y lógicamente yo era una persona que entendía que respetaba a los animales, ¿no? Hasta que me di cuenta que efectivamente no lo respetaba. Entonces di el paso al veganismo. Porque será cando se perde o recordo de cando comezou a ser vegano ou a ser antiespecista, ou non sabe moi ben. Normalmente son os argumentos, para outra xente son certas imaxes de crueldade. Iso depende dos casos, dos temperamentos, mas no meu caso foron os argumentos. Nos han educado de una manera totalmente especista, que nos han dicho que los perros, los gatos, los caballos y algún otro animal son queridos, son majos, los tenemos que querer y respetar. Sin embargo, hay animales, otros animales que no, que se utilizan para comer, para divertirse a costa de ellos o para lo que sea. Entonces, la barrera es tan fuerte, es como que se ha hecho la división tan fuerte
que a veces es difícil romper esa barrera y decir, no, es que realmente estamos hablando que el sistema nervioso de un cerdo, de un caballo o de una vaca es el mismo, o de un perro, o prácticamente similar, sufren igual, pero yo hago esa distinción. Y el darse cuenta de eso, reconocerlo, decir, bueno, voy a hacer algo para cambiarlo, porque realmente no es una cosa éticamente correcta, porque me estoy comportando mal con una vaca y sin embargo con un perro le acaricio, pues es complicado. Y mucha gente le cuesta dar ese paso, yo creo. Yo no considero al veganismo un estilo de vida, ¿no? Como muchas veces se le suele definir. Estilo de vida a mí lo que me transmite es opción personal, ¿no? Y una opción deja de ser opción cuando no es correcta. Por ejemplo, imagínate en el modelo educativo, ¿no? Que un profesor decide golpear a sus alumnos, algo que nos ha ocurrido a muchos, ¿no? En nuestra época, por lo menos, yo cuando me portaba mal, ¿no? Mal, lo que consideraba, en ese caso, el educador de turno, que era comportarse mal, pues yo podía recibir un sopapo, un castigo severo, etc., ¿no? Esto hoy en día no se ve como algo correcto, por lo tanto no es una opción. El veganismo es el no hacer, es decir, el no faltar el respeto a los animales. No es el hecho de hacer algo, sino el hecho de no hacer. Por lo tanto, no puede existir una opción que sea hacer algo malo a los animales. Y el no veganismo implica hacer algo malo a los animales, implica un daño, implica una falta de respeto. Y por lo tanto, no puede nunca, de ninguna manera, ser considerado como una opción personal, ¿no? Hombre, claramente la industria cárnica, láctea, de pescado, de todo este tipo de industria, hace todo lo posible para que el consumidor o la consumidora no sea consciente de lo que está haciendo cuando se lleva a la boca un trozo de huevo, pescado, carne o lácteo. Hace lo posible mediante campañas publicitarias que nos pintan como si los animales vivieran perfectamente libres en la hierba, vivieran felices, como ese eufemismo que utilizan, las vacas felices y las gallinas felices, esos no existen. La felicidad es la libertad y esos animales no son libres. Entonces, realmente existe un abismo entre la bandeja de cualquier tipo de producto de origen animal con la explotación que existe detrás. El abismo nos lo imponen los medios de comunicación, nos lo imponen las empresas y nos lo impone la sociedad, porque hay un dicho que se suele decir muchas veces, que si los mataderos o los tratos de exterminio de animales fueran transparentes, mucha gente sería vegana. Todo se centra, volvemos ao mesmo, na cuestión ideolóxica, na cuestión da comodidade, na cuestión da inercia, do que é sinxelo, do que sabes que podes facer sen que ninguén te proteste. O problema é, onde estarían hoxe, por exemplo, as mulleres? Onde estaría hoxe a populación preta? Onde estarían os dereitos dos traballadores, por exemplo, se todo o mundo funcionase segundo estas lógicas de conmigo non vai, si pode ser que estexa mal, mas eu non podo ir de salvador, porque sempre se tende a pensar que un asume unha posición case heroica ou algo así, resistindo, cando para nós non é un sacrificio é o que estamos facendo cos animais. Entón, no día a día, o que temos que pensar diante do noso prato ou diante dos estantes do supermercado, eso é importante. Non se está pedindo a xente, ni a maioría da populación, que fa unha reflexión ideolóxica sobre a historia do especismo, a súa construcción de discurso, etc. Simplemente tense que preguntar diante do seu prato, teño eu
algún argumento que me legitime para facer isto. Existe hoxe en día alguén que poda ver imágenes de o que se fai nos matadoiros e non sentir vergoña? Dificilmente. A cuestión é que a comodidade, igual entón ese día non se come, pasan 2 días, esquécese, voltas a comer. O problema é que insistir por iso en ensinar que é o que pasa aí, en que a xente recorde, porque a xente xa o sabe, mas ten que recordar o que pasa aí. A vergoña é un sentimento revolucionario, dicía Marx, é un bo paso para comezar. Hay mucha gente que en su casa es vegana, bueno, no mucha gente, pero hay gente que no le resultaría tan difícil ser vegana en su casa, pero luego ya cuando le hablas de salir a la calle, ir a un restaurante, decírselo a sus amigas, a sus amigos, decírselo a la familia, a su pareja, ahí es cuando ya está el hándicap, ¿no? A la gente se le hace muy difícil el enfrentarse a la sociedad todos los días, porque por desgracia no es una cosa normalizada, aquí por lo menos. A lo mejor en Inglaterra, Estados Unidos es una cosa más normal, pero en el Estado español no es tan normal. Entonces es una lucha diaria, pero no hacia ti misma, hacia ti mismo, sino hacia la sociedad, porque te está todo el rato cuestionando por qué eres vegano o vegana, ¿no? Hoy en día la sociedad, desde que nacemos hasta que morimos, estamos empujados, ¿no?, a recibir una educación en algún colegio, a elegir una carrera o un estudio de algún tipo, para tener un trabajo, tener una familia y finalmente, bueno, a eso se reduce, ¿no?, nuestra vida. Estamos empujados a eso. Cualquier persona que quiera salir de eso tiene que remar contra corriente. Tiene que remar contra muchos prejuicios que tiene él mismo y que tienen los demás. Tiene que aguantar burlas, tiene que aguantar enfrentamientos, tiene que aguantar un montón de cuestiones, ¿no?, que son difíciles de llevar, ¿no? Pues el veganismo, en este sentido, ocurre lo mismo, ¿no? Cuando uno toma conciencia de lo que es partícipe de las cosas que están bien y que están mal, aunque la sociedad diga esto está bien, ¿no?, uno puede pensar, no, esto no está bien, esto no es correcto. Yo voy a hacer lo que considero que está bien, lo que considero que es correcto. A día de hoxe, entón, pódese ver, porque é fácil, sobre todo co tipo de propaganda que se fai en contra nosa, as campañas de criminalización, etc., voltando ao tema das palabras, ou mencionar ou incluir palabras como terrorismo, falar de ecoterrorismo, ese tipo de cousas, incide nunha idea de que sexa unha seita, unha dogma, unha especie de círculo cerrado de xente con algún tipo de problemas de adaptación social. O problema, cual é? Que simplemente é unha idea nova. As ideas novas, en sentido quase literalmente kantiano, son o que el dicía que era o sublime, que é o que rompe as categorías coa que se lee o día a día. As categorías normais co que tú lees a túa realidade cotidiana. Este tipo de ideas rompen completamente coa inercia. Te fan pensar certas cousas que son incuestionáveis. Como antes era incuestionável o patriarcado. Totalmente incuestionável. Agora hai cousas nas que obviamente non se farían. E pasan a ser ideoloxía dominante e debemos estar ledos, sentir unha plena ledicia por esa ideoloxía dominante, porque certas cousas xa non se podan dicer, xa non estén ben vistas. Entón, o gallá, algún día, non hai que dicer o gallá, hai que dicer que temos que axir no presente para que ocorra como dicía Leonardo, que algún día os asesinos de animais se verán como os se ven os asesinos de homes.
¿crees que lo de las carencias alimenticias es la crítica principal que se le hace al veganismo, o lo que viene a ser lo mismo, que es su punto débil principal? No, no lo creo. Otra cosa es que la población en general lo considera así, pero no es un argumento que se sostenga. Si nos informamos y vemos, bueno, si miramos los estudios que existen hoy en día, que existen varios estudios sobre el tema, veremos que las personas veganas no solo vivimos saludablemente, sino que en general tenemos una salud mejor que el resto de la población. Y que no hay ningún producto, excepto la B12, que no se pueda conseguir si no es mediante productos de origen, o sea, se puede conseguir mediante productos de origen vegetal. O sea, no hay ninguno. Las proteínas se pueden conseguir, proteínas vegetales completas y saludables. Se pueden conseguir grasas. De hecho, las grasas vegetales son más saludables que las grasas animales. Se pueden conseguir minerales de todo tipo, en cereales y todo tipo de cereales sobre todo. También se pueden conseguir las vitaminas. De hecho, los vegetales son los que más vitaminas tienen en el reino, o sea, en el reino de los alimentos. En todos los alimentos son los que más vitaminas tienen. Una dieta vegana es perfectamente saludable desde el nacimiento hasta la muerte. En primer lugar, un dato, la Asociación de Dietistas Americana, que es uno de los organismos más importantes del mundo, formado por miles de médicos y de nutricionistas, deja bien claro en su informe sobre la nutrición vegetariana estricta, es decir, la nutrición vegana, que el veganismo es saludable para el embarazo, la lactancia, el nacimiento, la época adulta y la vejez. El vegetarianismo estricto, es decir, el veganismo es perfectamente saludable para todas las etapas de la vida. Existen ejemplos de personas que han nacido y que hoy en día tienen una avanzada edad y han nacido veganas y siguen siéndolo, ¿no? Este es un ejemplo de un montón de compañeros que yo conozco que llevan décadas siendo veganos. Yo mismo llevo más de una década siendo vegano y estoy en perfecto estado de salud dentro de mi edad. Dentro de la comparación que me puedo hacer con cualquier compañero que lleva una dieta no vegana, estoy en perfecto estado de salud. Es decir, hechos empíricos, ¿no? Hechos más probables que existen personas sanas, perfectamente sanas, veganas, demuestran que el veganismo es algo completamente saludable. ¿Tomas algún tipo de suplemento? Sí, tomo B12 una vez a la semana. Y bueno, tomo B12 porque como existen, es la única sustancia que no se puede conseguir de manera fiable, que hay estudios científicos que dicen que sí hay B12 en productos de origen vegetal, pero como no hay estudios irrefutables que digan que se puede conseguir de una manera fiable, prefiero curarme en salud. Porque claro, si esto fuera para un año no habría ningún problema. El problema es que si llevas 12 años de vegana, pues puedes tener carencias. Hay que subrayar que, al igual que las personas veganas podemos tener carencias de B12, el resto de la población también las tiene, las carencias de B12, porque los animales, al no vivir en libertad, no pueden consumir esa B12 que está en la tierra. Entonces, mucha gente consume carne creyendo que tiene B12 y realmente no tiene tanta cantidad de B12. O sea que me gustaría saber, si hoy en día se hizo un análisis general de la población, de la cantidad de B12 que tiene la gente, me gustaría saber en qué niveles está la B12. Tengo mis dudas, solo que las veganas y veganos, como se nos machaca tanto con ese tema, pues somos más conscientes y nos hacemos análisis más a menudo y sabemos si lo tenemos mal o bien. Y bueno, tomo B12, pero bueno, que no me parece tampoco un drama tomar B12. Creo que, de hecho, hay que decir también que muchos animales se les inyecta la B12 en vena para que luego ese animal tenga B12, para que a la hora de consumirlo no tenga esa carencia de B12. O sea que realmente la persona que come carne está comiendo B12 artificial también, de químico. Entonces, bueno, que no me parece tampoco un drama. Del que s'ensenya a internet i així no té res a veure, eh? Coneixem.
puedes elegir qué comer, o sea, puedes ser vegano y llevar una vida vegana desde el momento en el que puedes elegir qué comer y qué no comer, ¿no? Sí, mas obviamente sempre estamos falando do que podemos facer. Do que non podemos facer cando non existen as condicións, mas iso sempre son casos hipotéticos. Do tipo, que pasa se topas un ovo en medio dun claro dun bosque, etc. Mas ese tipo de situacións hipotéticas son diferentes ao noso problema. O caso é que en Occidente a totalidade da populación ten acceso máis que de sobra a unha alimentación equilibrada sen ningún tipo de producto animal. El veganismo siempre he dicho que es una manera, que es una filosofía que se ajusta a la perfección en las sociedades occidentales o en los países occidentales. Ahora, cuando vamos a otro tipo de países, yo creo que hay que planteárselo de otra manera, que habría que verlo según el contexto y según la persona y según muchas cosas. Tampoco quiero generalizar que en ningún país de tercer mundo, llamado tercer mundo, pueden ser veganos, tampoco es eso, pero habría que verlo. Seguro que hay personas que no lo pueden ser. En ese tipo de circunstancias, llevar este tipo de discurso me parece absurdo y no me parece lógico, porque no sé, son personas que no tienen otra cosa llevarse en la boca, entonces no. Mientras haya opción, yo creo que el kit de la cuestión es, si tienes opción, pues hazlo, ¿no? Si no tienes, pues no tienes opción. Hay que tener clara una cosa. Para obtener 1 kilo de proteína animal es necesario entre 7 y 15 kilos de proteína vegetal. Para entendernos y hablando en plata, si tú quieres alimentar a una vaca, necesitas un terreno X, unas hectáreas X, para alimentarla. Y la proteína que obtienes de esa vaca va a ser mucho menor que la que obtendrías cultivando esas hectáreas de terreno. Aparte, el agua que se utiliza para todo ese cultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muchísimo más económico, pero muchísimo más, comer vegetales que comer productos animales. Esto es un hecho. Lo que existen, por ejemplo, en un supermercado normal, es muchísimas variedades de productos que llevan animales a productos que no llevan animales. El hecho de comer productos vegetales restringe una parte del supermercado, ¿no?, a un punto menor que si comieras de todo. Esto es lógico. Pero eso, ¿qué problema supone? Quiero decir, nuestra comodidad va a llegar hasta el punto de que, reconociendo y sabiendo que somos parte de una maquinaria de opresión hacia el resto de animales, ¿eso va a ser un argumento o una excusa para no llevar una dieta vegana? ¿Crees que puede llegar un día en el que, al igual que hace 50 años, el maltrato a la mujer era algo, bueno, era bastante normal, y hoy o no lo es? ¿Crees que puede pasar algo parecido con la explotación animal? Es decir, que hoy sea algo normal y dentro de 50 años no lo sea. No es que lo crea, es que estoy bastante convencida de ello, por no decir que creo que va a ser así. De hecho, todas las luchas políticas y sociales, en un principio siempre han sido algo totalmente minoritario, apoyado por muy poca gente, y luego han ido creciendo y luego se han convertido en una cosa normalizada. Y creo que con esto va a pasar lo mismo. De hecho, ya hay varias personas que dicen que es el movimiento del siglo XXI. En el siglo XXI, el siglo XX, bueno, no se ha conseguido del todo, pero se consiguió que se aboliera la esclavitud, aun por lo menos legalmente, otra cosa es que existe de otra manera. Se ha conseguido que también haya derecho para las mujeres, aunque luego no se respeten. Y yo creo que en el siglo XXI también va a pasar, el siguiente paso ya es que los animales, todos los animales, no seamos explotados, que no nos exploten.
Si tuvieras un hijo, ¿lo harías vegano desde el minuto cero? Se tivese descendencia, obviamente, lle diría que non se pode pegar ás mulleres, diríalle que non é superior, en caso de que a crianza fose con alguén da miña mesma raza, que non é superior ao das outras razas, mas en ese caso non se diría que se está impoñendo unha visión do mundo, se está impoñendo unha cosmogonía, se está impoñendo unha ideoloxía. Entón, dicer que se está impoñendo unha dieta vegana implica unhas connotacións moi negativas que realmente non se dan. Pero, obviamente, se un considera que o que ten no prato, o que implican os filetes son cadáveres, son trozos de seres que sinten prazer e dor exactamente igual que a nós, obviamente é algo que non vou, polo que non vou facer pasar o meu fillo ou filla. Tenemos que darnos cuenta que inconscientemente estamos imponiendo, no imponiendo, sino transmitiendo nuestra forma de ver el mundo. Todos los padres y todas las madres lo hacen, de una manera consciente o inconsciente. Y a mí me gustaría hacerlo de una manera consciente y darme cuenta de lo que estoy haciendo. Y que podamos tener ese tiempo de discusión con mis hijos o mis hijas y que cuando sean mayores elijan, y yo los voy a respetar, lógicamente. Pero de mi dinero no va a salir ningún euro a la explotación animal, lo tengo claro. Y me gustaría que todas hiciéramos que fuéramos a la infancia y nos acordáramos cómo nos educaron, ¿no? De los primeros años todos son animalitos, todos los peluches, los dibujos, todo. Nos educan en querer a los animales. De repente llega un momento en el que te dejan de inculcar ese cariño hacia los animales. De repente los peluches ya no los quieres, los animales ya no son tan bonitos y de repente ya hacemos un clac y es como que ahora solamente sirven para que los podamos utilizar. Y me gustaría que la gente pensara en cómo éramos cuando éramos pequeñas y pequeños. Es que de una manera natural tenemos conexión hacia los animales. Les miramos a los ojos y hay una empatía hacia ellos y hacia ellas. Y me gustaría que la gente se pusiera a pensar cómo éramos y qué nos hicieron, por qué nos alejaron tanto de los animales, del resto de los animales, ¿no? Y por qué hacemos esa distinción entre los perros y los gatos y el resto de los animales. Es que no se merecen un respeto todos los animales. Y me gustaría que nos fuéramos conscientes en ello, ¿no? Y también a la hora de tener hijos e hijas, que dejáramos de educarles en esa diferenciación entre perros y gatos y el resto de los animales.